todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Eternidad Hoy. Bueno, ciertamente habíamos estado un poquito lejos, lanzamos el primer episodio el año pasado, pero bueno, aquí estamos para empezar nuestro segundo episodio. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy para mí es bien cercano, me gusta mucho el tema, y además la invitada que tengo a mi lado es mucho más cercana, porque es mi esposa. Así que quiero decirte, amor, preséntate para entrarle al tema de hoy. Hola a todos, mi nombre es Daniela, soy psicóloga y estoy súper feliz y contenta de estar acá hoy con ustedes y sobre todo por el tema que vamos a hablar en esta tarde. Así que empezamos. Muy bien, empecemos. Y bueno, ya han podido ver en el título del video de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Felices por siempre, matrimonios sin filtro. Y quiero abrir de esa manera, amor. O sea, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando lees una frase como esta? Creo que lo primero que pienso con Felices por Siempre es en un cuento de hadas, ¿sabes? Como una historia que no tiene problemas, que es así como súper happy y que permanece así hasta el final. Sí, yo lo veo igual, ¿no? Creo que es un cliché cada vez que, no sé, uno va a ver una película romántica, esperas que termine así, fueron felices por siempre. Y si no termina así, es como, ay, esta película muy mal, que no terminaron juntos. No estuvo buena. Tal cual, tal cual. ¿Y será que el matrimonio ha sido pensado y diseñado para nuestra felicidad? Es una excelente pregunta. ¿La respondemos ahorita o al final? Al final mejor. ¿Al final? Ok. Esta va a ser la pregunta con la que vamos a cerrar, así que si quieres saber la respuesta, quédate para que lo veas completo. ¿Y por qué será tan difícil, y creo que en tu experiencia como psicóloga, en mi experiencia en la iglesia también, eh, encontrarnos con matrimonios que puedan estar en un buen momento, en un buen lugar? ¿Qué hace a veces difícil el matrimonio? O quizás no, quizás es una historia de felicidad plena. Yo creo que a veces es complicado encontrar o escuchar tantas historias de éxito porque es muy fácil tener diferencias, es muy fácil tener discusiones porque son dos personas totalmente diferentes con muchas veces en contextos y hasta culturas diversas, ¿no? Y se unen y es como que yo vengo con mi mochila, todo lo que hice, lo que he aprendido en mi vida, tú vienes con la tuya y queremos ambos como que poner pues todo acá y no necesariamente va a ser así, tu mochila no está 100% correcta y la mía tampoco. Y entonces es muy fácil como que tener ahí... Creo que es un poco de eso, ¿no? El matrimonio al final son dos personas de trasfondos distintos, con expectativas, con diferentes formas de comunicarse, diferentes formas de ver la vida, incluso familias distintas. Y cuando metes todo eso en una olla de presión allí, y si no tienes a alguien que te ayude, que te apoye, bueno, no siempre va a ser algo fácil, ¿no? De enfrentar. Sí. Y yo diría que quizás lo primero que tenemos que entender es, uno, nosotros no somos los más experimentados. Hay matrimonios de años o que han terminado su vida matrimonial de manera espectacular. Sí. Tenemos ahorita recién, vamos a cumplir 8 años de casados. Unos pichones. Sí, unos pichones, para que no entiendas, son como los hijitos de los Pajaritos chiquititos. Exacto, pajaritos chiquitos. Pero bueno, hemos podido tener algunas experiencias y queremos compartir un poquito lo que nos ha funcionado a nosotros, que no necesariamente funcione para todos, pero quizás puede ayudar y esa es la idea y la intención de este episodio. Y quería empezar diciendo que quizás lo que tenemos que comprender es que el matrimonio es un diseño de Dios. Es una institución que Dios creó, no la creó el hombre. Aunque hoy tenemos una legislación que certifica, que avala, que es legal la relación entre dos personas, al final cuando uno lee la Biblia, te das cuenta que desde el principio Dios fue quien instituyó eso aún antes de la ley. Por lo tanto, si Dios no está en la ecuación de estas dos personas, es difícil porque Él es el creador, es el diseñador, Él es el que nos puede ayudar. Y creo que ese fundamento es crucial para poder construir la casa en un buen lugar, ¿no? Creo que es súper importante lo que dices y
creo que, o sea, también es relevante entender que la idea de este video es dar algunos consejos prácticos que no necesariamente nos van a servir a todos. Creo que de hecho nosotros mismos estamos como que en ese proceso de tratar de hacer algunas cosas. Hemos visto que unas se nos hacen más fáciles que otras, en otras hemos fracasado y seguimos ahí como que poquito a poquito, pero creo sin duda alguna que lo principal, el número uno, es entender que esto es una cuestión de Dios y que Dios se agrada en el matrimonio, que se complace en el matrimonio. Porque es muy fácil escuchar historias de que, ¿sabes qué? No, todo es negativo respecto al matrimonio, todo es súper difícil. Y no es que es todo lo contrario, sí, hay cosas muy difíciles, vamos a tener siempre diferencias y discusiones, pero cuando entendemos que Dios está en medio del asunto y que Dios está en el centro, es como un poco más llevadera la cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y aquí quiero quizás empezar con esos consejos prácticos, porque muchas veces las personas preguntan, ¿no? Y uno mismo, ¿cómo hago para incorporar a Dios en mi relación? O sea, ¿de qué manera esto puedo vivirlo, ¿no? Y hay una respuesta, como que la respuesta correcta es, bueno, ten tiempos de oración, ten momentos donde compartas la palabra, donde te sientes con tu pareja. Pero yo iría un poquito más allá, no solamente esos tiempos, porque a veces son difíciles de sostener diariamente. Tienes que primero encontrar qué te funciona en cuanto a tu dinámica, pero creo que es incorporar a Dios en todo lo que hacemos, en las decisiones que se toman, en las conversaciones que tenemos como pareja, en las metas que nos queremos poner, inclusive en nuestros anhelos laborales, y que eso nos ayude, e inclusive creo que algo que nos ha servido es compartir nuestras luchas, ¿no? De repente hay cosas con las que estamos lidiando, a veces crisis de fe, y tener a tu esposa o a tu esposo como un aliado para poder compartir esto, hace que tú sientas, ¿no?, el respaldo de Dios en la relación, porque ella me edifica y yo puedo también edificarla, ¿no? Y creo que una cosa también muy linda que acabas de decir es que al final también somos amigos. O sea, uno lleva las cargas, es mejor hacerlo con otras personas, ¿no? Y dentro del matrimonio también somos amigos, y eso es, creo que, un principio clave, y que también te ayuda como a agarrar esos problemas y decir, sabes que necesito desahogarme contigo. Ahorita está bien, eres mi esposo, pero también necesito que me ayudes, que me aconsejes, que escuches realmente lo que está pasando dentro de mi corazón. Y creo que eso es algo que le da mucho valor, porque si como que vemos esta figura de esposos como un poquito más, o sea, diferente a la amistad, es como tal vez no tengo tanta apertura para decirte todo, claro, ¿sabes? Sin lugar a dudas. Y creo que eso da también espacio a el segundo consejo, ¿no?, que es la comunicación. Tenemos, o sea, basados en lo que estamos hablando, si no nos comunicamos y si no aprendemos, ¿no?, a comunicarnos, es difícil construir una bonita relación. Y creo que las formas de comunicación de cada persona son distintas, porque influye mucho el carácter, influye mucho cómo las personas ven las cosas. Yo veo las cosas de una manera, tú las ves de otra, y llegar a comunicarnos es un poco ceder terreno para llegar a un punto en común, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no?, para comunicarnos de manera efectiva? Sí. Primero, esto de la comunicación es un punto clave, no nada más en las relaciones matrimoniales, o sea, en todo tipo de relación. Tener una buena comunicación, o sea, de alguna forma te garantiza cierto éxito, ¿ok?, en lo que sea del futuro. Y cuando entendemos que con nuestro esposo podemos comunicarnos, no nada más para las cosas así como que a veces uno clasifica, ¿no? Esto es medianamente importante, esto sí, esto va como que un poco más allá y trasciende. Y muchas veces esperamos a tener cosas que ya están en este nivel muchísimo más arriba, que trascienden, para empezar ahí a comunicarnos. Y eso es uno de los problemas también que suceden en las relaciones matrimoniales. No quiero, o sea, pasa algún suceso, ¿no? No sé, no recogió los zapatos. Eso no pasa en esta relación, pero ajá. Jamás, jamás. En otras probablemente sí.
Si no los recojo yo, los recoge mi hija. Gatea y los agarra. Se los come, exacto. Entonces, si eso pasa y yo digo, ¿sabes qué? Voy a dejar pasar esto y no quiero conversarlo y no le quiero decir esto que estás haciendo, tal vez me genera incomodidad o me estresa o lo que sea. Cuando realmente pase algo que sí sea mucho más relevante, no algo tan trivial como algo de convivencia, en ese momento voy a explotar y te voy a decir, es que tú en el año tal, en el mes tal, no recogiste los zapatos y Antonella se los chupó y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Me estás queriendo decir algo ahorita? No. Ah, ok. Tranquila. Lo hablamos después del podcast. Está bien, está bien. Entonces, es necesario tener la confianza y sí expresar las cosas que nos suceden, ¿no? Sí. Y en la relación saber que tú vas a estar dispuesto a escucharme y no pensar, él no me va a hacer caso o se va a molestar y vamos a discutir peor por estos detallitos. Creo que eso es un principio de comunicación. Y yo agregaría a que en eso que tú dices, ¿no? De tocar temas un poquito menos superficiales, es entender que a veces la comunicación requiere hacer preguntas incómodas, ¿no? Preguntas que quizás no nos van a gustar, pero van a permitirnos romper el hielo y hablar de cosas que tenemos que cambiar, de poner nuestras expectativas, ¿no? Y algo que nos ha funcionado a nosotros es cada vez que tenemos cierto tiempo, hacernos esta pregunta: amor, ¿cómo te has sentido durante esta semana en nuestra relación? ¿Qué cosas he hecho yo? ¿Qué cosas has hecho tú que de repente no te han gustado, de repente no han sido algo que te ha parecido bueno? Y ahí uno tiene la oportunidad de, oye, sí, mira, tal momento dijiste esto, hiciste aquello, y yo lo sentí, yo lo recibí de esta manera. Y eso pues permite que el matrimonio pueda ser edificado. Y creo que también ahí entra mucho el tema de los roles, ¿no? Entender cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer. Hay un consejo bíblico espectacular para el hombre, porque la Biblia va a decir: trata a tu mujer como un vaso más frágil, ¿no? Trata a tu mujer como, entiende que ella es coheredera contigo de la gracia de Dios. Por lo tanto, y ahí va a decir algo muy clave, porque va a decir: si no quieres que tus oraciones tengan estorbo, entonces trátala con sabiduría. Y cuando uno siente ya o tiene esa motivación, dice: ok, ¿cómo puedo ser sabio a la hora de comunicarme? Porque tratar a tu mujer no es solamente abrazarla, es que con tus palabras tú puedas también hacerla sentir, tú eres parte importante, tú eres más frágil que yo, y bueno, con sabiduría podemos resolver esta situación. Yo creo que muchas veces nosotros como hombres, que entendemos, pues tenemos una responsabilidad en el hogar y todo, a veces podemos ser muy impositivos, a veces quizás expresarnos de una manera pues un poco más básica, más brusca, y no logramos el resultado que queremos, ¿no? Además, si la Biblia dice que nuestras oraciones van a tener estorbos, creo que hay una motivación mucho mayor para que la comunicación fluya en la pareja. ¿No crees? Sí, creo que este tema de las conversaciones incómodas es muy incómodo realmente. Sí. Porque a veces queremos evitarlas, ¿no? Y como que solamente hablar cuando las cosas estén bien. Y es un principio, pues, clave para, no voy a decir para tener un matrimonio feliz, porque ya ahorita vamos a hablar acerca de la felicidad y Ahí todo nos lo que eso meteremos, implica, sí. Pero sí para hacer las cosas un poco más suaves. Más llevadera. Ajá, y más llevaderas. Sí. Sí. Sí, nuestro pastor, nuestro padre espiritual siempre nos dice: no apunten a un matrimonio perfecto, porque no hay matrimonios perfectos, pero sí hay matrimonios buenos, ¿no? Y hay que entender que pues, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene sus propios procesos, y en el matrimonio la idea es potenciar las fortalezas y ayudar a la pareja a superar esas debilidades, ¿no? Y poder tener ese matrimonio bueno. Sí, y creo que un consejo práctico, o sea, uno más, en función de lo que hemos hablado, es cómo incorporar a Dios, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, orando obviamente en conjunto, pero también de forma individual. Y si tenemos una buena comunicación y yo sé cuáles son las cargas y las luchas que tú estás llevando, para mí es más fácil orar por eso, que solamente orar por aquello que yo pienso con lo que tú estás lidiando, ¿no? Claro. Y de ahí también vienen las conversaciones incómodas. Es el momento para yo decir todo lo que he pensado y tal vez no he sido capaz de verbalizar. Recuerdo la primera vez que me hiciste esa pregunta, teníamos como
no sé, 2 semanas de casados, algo así. No me lo Sí. esperaba para nada. Yo Sí, me acuerdo. recuerdo, yo sí me acuerdo Ok. clarito. Tengo mala Y memoria a veces. fue muy Selectiva, incómodo, selectiva. fue muy incómodo recibir esa pregunta, Claro. aunque era por nuestro bien y todo lo demás, y ya luego hemos visto que al aplicarla sí ha sido algo positivo. No me sentía tan cómoda, ¿sabes? Hablando y diciéndote, bueno, es que esto que hiciste esta semana no me hizo sentir tan bien o algo así. Y cometí también otro error, que ya luego solamente esperaba que él me preguntaba, que él me preguntara, perdón, para yo recién ahí decir las cosas que tenía en mi corazón. Y creo que hay la libertad para hacerlo en cualquier momento, ¿no? No De solamente confianza. delimitar un momento especial, un día específico de la semana, sino hey, hoy pasó algo, necesitamos hablar, tenemos que sentarnos, ¿sabes? Y Sí. tener también conversaciones profundas, no superficiales. Creo que ese también es otro consejo práctico. Sí, y sin lugar a duda construye la confianza, porque al final del día todas las relaciones, pero especialmente la relación matrimonial se basa en la confianza, en saber que yo descanso, en que lo que me estás diciendo es realmente lo que tú sientes y lo que tú estás escuchando es realmente lo que la persona también está sintiendo. Y eso permite que la relación pueda ser más madura, ir creciendo conforme pasa el tiempo. Pensaba mientras hablábamos del tema del fundamento, ¿no? de Dios incorporado en una cita de un libro de Tim Keller que se llama El significado del matrimonio. Y él dice, el matrimonio es una relación tan profunda que sin la ayuda de Dios no puede funcionar como debe. Es una relación de amor, pero también de santificación. Y es muy importante porque a veces queremos reducir el matrimonio a solamente el amor en medio de la pareja, lo cual es cierto, pero la Biblia nos va a enseñar que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Y ese misterio uno lo puede conocer y entender y parcialmente serles revelado a través de el roce y la vida de pareja, ¿no? Y tú me ayudas a ser más santo y yo espero también ayudarte a ser más santa. Entendiendo la santidad no como una serie de reglas, sino como ese deseo de poder parecernos a nuestro Claro, Creador, a Dios, ¿no? de Y de perfeccionarnos. perfeccionarnos, exacto. Y ahí entra este triángulo que a veces hemos usado en consejería de pareja. Imagínense como un triángulo así, donde tú tienes los tres vértices. En este vértice estaría el hombre o el esposo, en este vértice la mujer o la esposa, y aquí arriba el Dios, ¿no? Y en la medida que ambos se van acercando a Dios, exacto, en la medida que ambos se van acercando a Dios, pues inevitablemente se van acercando el uno al otro. Entonces Dios se vuelve como ese pegamento, vamos a ponerlo en esos términos, para que se puedan atravesar las circunstancias críticas y resolverlas y lograr salir adelante en toda circunstancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que también una de las cosas que hemos aprendido es que es muy difícil, o es más difícil, mejor dicho, enojarse con la persona por la que oras y con la que oras, Sí, ¿no? sí lo es. Es como que el Señor te ayuda a tener unos ojitos de amor para ver a tu pareja y no necesariamente a través de nuestra humanidad Así es. y nuestras fallas. O sea, hemos hablado ya de dos consejos, ¿no? Varios, creo. Bueno, claro, dos, y entre esos dos hemos metido varias cosas. Pero diríamos, el fundamento en el matrimonio, que es Dios, hablaríamos de la comunicación, y ahí entra todo lo de las preguntas incómodas, todo eso. Y yo diría que otro consejo práctico tiene que ver también con setear las expectativas entre los dos. O sea, hablar de cuáles son los intereses, Claro. a dónde queremos llegar como pareja, qué espero yo como hombre y qué esperas tú como mujer, como esposa, y entender que las expectativas son distintas, pero si las ponemos sobre la mesa, si las verbalizamos, yo puedo saber, ok, qué debo hacer para ayudar a cumplir esas expectativas y viceversa, ¿no? Y ahí entra de repente también el tema de, no sé, queremos ahorrar, ¿no? Y las finanzas siempre son un elemento que puede ser de discordia, pero si son habladas, ¿no? En el principio, en el momento inicial, o durante todo ese proceso, es mucho más fácil porque estamos claros en lo que queremos lograr. Ah, no, bueno, queremos ahorrar para determinada cosa, ¿no? O queremos comprometernos con esto, con lo otro. O yo quiero hacer una maestría, yo quiero estudiar, y eso implica tiempo, esfuerzo,
pero si mi esposa está de acuerdo y si entendemos el sacrificio, sabemos que estamos caminando en la misma dirección. Entonces yo creo que eso de los intereses, eso de hablar también de las expectativas, libera un poco esa presión y permite que podamos trabajar como equipo, como amigos, como tú decías. No sé qué piensas. Sí, o sea, creo que al final no te puedo tampoco exigir algo que nunca te he comentado, ¿sabes? Que nunca te he dicho que espero esto de ti. Lo dijiste mejor que yo. Gracias. Creo que es muy fácil, sobre todo a las mujeres nos pasa, como que, oye, ¿por qué no se le ocurre hacer esto, no? O hacer aquello. Y ya debería ser sentido común. Y creo que ahí cometemos un error. Yo tengo un antiguo jefe que decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. Así que si esperamos por eso, probablemente nunca suceda. Así que hay que ser intencionales. O sea, hay que expresarnos, aunque resulte a veces un poco difícil. Y aparte de, o sea, no es nada más expresarnos, porque creo que eso también puede ser otro error. Hay que hacerlo con respeto y entender que, o sea, somos esposos, ambos merecemos respeto y aún, o sea, por más molestos que estemos por algunas situaciones, hay que hablarse siempre en un tono de voz adecuado, o sea, sin gritos, sin groserías o lisuras. Y eso también te da a entender que en medio de la dificultad que estás atravesando como matrimonio, igual quieres edificar y construir a tu pareja, ¿no? Y mostrarle ese respeto que al final viene de parte de Dios. O sea, es parte de cómo también podemos cuidar nuestros corazones. Muchas veces, aunque lo que digamos tenga sentido y sea totalmente real, si lo decimos en un tono de voz que no es el indicado, perdemos la razón. Sí, no es bien recibido. Sí, sí, totalmente. Creo que ahí también Proverbios, bueno, tienes muchísimo que aprender, pero hay un versículo que dice, la respuesta blanda calma la ira, más la áspera hace que el furor suba. Entonces, creo que saber comunicar es aún más importante o igual que comunicarte, ¿no? Porque si quieres decir las cosas, pero las dices de mala forma, las palabras pueden terminar hiriendo mucho más que inclusive algo físico, ¿no? Y creo que ahí también, bajando a otro consejo práctico, es el tema de cuidar la intimidad. Porque al final del día, la vida matrimonial requiere ese compartir, requiere obviamente de esa intimidad como pareja. Y a veces es algo que pasa el tiempo y si uno no se da cuenta terminas dejando de lado ese tema, ¿no? Y creo que es algo muy importante. Creo que además es importante entender que la intimidad no es solamente el tema físico. Claro. La intimidad tiene que ver, claro, con afecto, con cariño, con tiempos de calidad, ¿no? Seguramente muchos de la audiencia conoce o ha leído acerca de este famoso libro de los 5 lenguajes del amor, ¿no? Y habla dentro de esos lenguajes del contacto físico, del tiempo de calidad, y creo que es súper relevante cuidarlo como parejas, ¿no? Sí, leía una frase, ahorita puedo parafrasearla, ¿no? No recuerdo, decía, nuestra intimidad no necesariamente empieza en la cama, sino en de rodillas. No de rodillas, sí, bueno, es una frase, creo que podríamos hacer un podcast solamente de ese tema en particular. Porque además creo que es un tema medio tabú, ¿no? Que no se habla o se esconde un poco, pero he tenido la oportunidad de hablar con personas que tienen matrimonios de años y eso ha sido clave en sus vidas, ¿no? A pesar de que llegan los niños, a pesar de que las responsabilidades se incrementan, si uno no cuida este primer espacio, este primer lugar, ese nido de amor, luego se vuelve insalvable muchas veces esa relación, ¿no? Entonces, y creo que la Biblia pues, nos enseña un montón respecto a esto. Sí, sí, sí. Pasamos a la pregunta... A la última pregunta, bueno, la pregunta inicial que dejamos para el final. Pero antes de entrar a esa última pregunta, ¿qué anécdotas podemos contar de algo que nos haya pasado? De, no sé, alguna dificultad que hayamos tenido en la comunicación. Yo tengo una. A ver.
Bueno, es mi versión de los hechos. No sé cuál es tu versión, pero recuerdo... Esto no lo practicamos. sí, No sé qué vas a contar. no, recuerdo, no sé si fue nuestra primera pelea o discusión, pero probablemente fue una de las iniciales. Y bueno, mi esposa es de familia Yo italiana sé. y el italiano, bueno, la pasta es como central en su cocina. Y yo, sí, también, pues me gusta la pasta, pero me gusta la pasta con ketchup Te y... gustaba, amor. Perdón, me gustaba la pasta con ketchup y mayonesa. O sea, si cualquier italiano que esté escuchando esto, perdón, lo siento, ya me arrepentí por mis pecados. Pero recuerdo como que esa primera, no sé si fue la primera vez que tú cocinaste la pasta en casa. Y yo fui a la nevera a agarrar mi ketchup, salsa de tomate, para echársela a la pasta. Y bueno, Daniela me dijo, hey, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer eso. Un atentado. Me dijo cualquier cosa. Me dijo, me voy a molestar si lo hace. Y para mí era insólito. O sea, yo lo he hecho. Creías que te estaba bromeando, me acuerdo, como Claro, que... claro. Yo pensé, no, me está echando broma. Y claro, yo estaba acostumbrado, había vivido solo también como un año antes de casarnos y para mí era normal, ¿no? Para que agarrara más sabor. Pero no, ella me dijo, no, es que si lo haces me voy a molestar porque eso es un crimen contra mi esfuerzo y la salsa que he preparado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, después, bueno, creo que al final no lo hice Claro. y resolvimos la situación. Ya hoy día no le echo salsa de tomate a la pasta. Pero, Al menos no frente a mí. claro, no frente a ti, exacto. Si por ahí viajas, de repente me relajo. Pero creo que hubo que ceder. O sea, yo tuve que entender esta Nunca parte te había importante. dicho que la pasta no se puede comer así. O sea, que tú no podías comerla así. Tal vez si lo hubiésemos hablado antes y Sí, tú pero iba a conocías ser cuál era un mi poco raro. expectativa, exacto, hubiese sido diferente. Nunca lo hablamos y en el momento también fue como, que yo dije, qué raro que está yendo a la nevera, solamente había pasta, no había ninguna otra cosa más para comer. Y ketchup, o sea, ¿para qué? Y cuando vi que realmente se lo ibas a echar a la pasta, fue como, no puedes hacer Sí, eso. O sea, yo me fajé, sí, hice esa salsa con tanto amor que estaba deliciosa para ti y tú vienes a sí. ponerle eso. Tienes toda la razón. Ya aprendí. Y recuerdo que, o sea, también es una discusión trivial, ¿no? Obviamente hay discusiones de niveles, pero en medio de eso me gustó que tú me escuchaste, que no fue como que, ¿sabes qué? No me importa si a ti no te gusta así, yo me lo voy a comer así, sino que entendiste que para mí, aunque puede para muchos ser una tontería, que para mí era importante en ese momento de mi vida Bueno, y lo también es importante. respetaste. Sí. Sí, yo creo que fue como, tal como tú dices, ¿no? Es algo trivial, es algo quizás nos va a pasar a nosotros y nos va a pasar en todas las parejas, pero creo que son ese tipo de situaciones que si uno no las resuelve en el momento se van acumulando y luego una olla de presión que termina explotando y uno termina diciendo cosas que no quiere decir, hablando de manera en la que no quiere hablar, porque se pudo haber resuelto el conflicto, ¿no? Y como eso mil cosas, no sé, como si alguien ordena algo de una manera y otro lo ordena de otra forma, o el típico tema de que la pasta de diente que yo la uso de una forma y no me gusta que esté así, sino que hay que guardarla, etcétera. O sea, creo que la Una idea lista. es exactamente, que no va a dar chance en todo el podcast para ver. Ya, ok, ahora sí. Entramos a la última pregunta. ¿Sí? ¿Cuál era? Yo creo que, yo creo que estamos bien de tiempo. ¿Qué dice la producción? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? Ok. Ya, perfecto. Bueno, ¿es realmente el matrimonio para ser feliz? Ajá. O sea, nos hace feliz el matrimonio. ¿Qué piensas? Creo que primero depende también del significado que le deja la felicidad, ¿no? Sí. Porque si pensamos que la felicidad es como que ausencia de problemas y estar siempre con una sonrisa en el rostro, creo que no es así. Sí. Creo que hay un concepto, y eso también podría ser un tema para otro podcast, de pensar que la felicidad es placer, disfrute, ausencia de dolor, ausencia de cosas desagradables, y éxito, fama, y que eso me hace feliz, me llena, ¿no? Sobre todo Y ahora que en las redes sociales uno ve solamente la
cara buena de todo. Claro, es como Creemos una, que eso es felicidad. como una fachada, Ajá. ¿no? Y la realidad es que no es así, pues la felicidad no es solamente mi plenitud, en el caso matrimonial, sino la plenitud de mi casa. Si mi esposa está feliz, si mi esposa está contenta, si mi esposa está satisfecha, yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento, yo me voy a sentir pleno también porque es una casa donde yo puedo encontrar un refugio, donde yo puedo encontrar un hogar. Entonces, claro, si entendemos la felicidad desde esa perspectiva, creo que parte del matrimonio, o como un subproducto del matrimonio, es felicidad. Pero yo diría también, como hablábamos antes, es también santificación, es también aprender a relacionarnos con Dios, es también disfrutar de ese regalo que Dios nos ha entregado. Entonces, es mucho más que solamente felices por siempre. Es parte de, pero es toda una aventura y un proceso donde uno mismo va aprendiendo, donde uno mismo se va dando cuenta de las cosas que tiene que cambiar, donde uno mismo va conociendo a Dios y tienes esa persona que te puede ayudar, que te levanta, que te ama cuando estás en dificultades, bueno, como los votos, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en los momentos donde hay bonanza. Y creo que eso es mucho más sólido, más fuerte que simplemente el cliché de ser felices, ¿no? Es más profundo. Sí, creo que va más allá. Y me gusta mucho una cosa que ahorita mencionaste, que al final el matrimonio se vuelve también algo como un mecanismo de cuidado mutuo, ¿ok? Y si Sí, nuestra expectativa, por así decirlo, nuestra finalidad al final es hallar la salvación y yo puedo ayudarte a ti como esposa a lograr eso, ¿no? Y como tú a esposo. mí. O sea, yo te ayudo a ti como esposa a lograr eso Ah, ya, ya, y ya. tú también al final te vuelves mi atalaya y Sí, como tenemos claro cuáles son nuestras metas, que también hicimos al final de año que no hemos revisado, pero como ahí que vamos, ahí hay vamos, metas ahí que vamos. ya uno sabe, ¿no? Sí, Que no cambian con los años, pero nos ayudamos y podemos realmente cuando uno está cabizbajo y uno flaquea, el otro puede estar ahí y decir, ¿sabes qué? Hay que seguir, sí. yo te apoyo, levanto tus brazos en el momento en el que tú no puedes. Y creo que eso causa felicidad en el matrimonio, entendiendo que no es nada más como que tener una sonrisa falsa y ya, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Creo que eso es bien Sí. significativo. Y es sobre todo despojarse del egoísmo de solo yo al centro y Ujú, solo mi satisfacción. Y empezar a ser un poco más como Jesús en ese sentido. ujú. Y pensar en los demás, ¿no? Él se hizo como nosotros para brindarnos la salvación. Y en el matrimonio uno tiene la oportunidad de empatizar con Sí. alguien que no de repente ve las cosas como tú, que es de sexo opuesto al tuyo, y eso hace una diferencia enorme, enorme. Y claro, también quiero decir algo, porque, a ver, los matrimonios pasamos como temporadas, ¿no? Ujú, Donde las cosas pueden ir bien, pero hay temporadas ujú, donde las cosas de repente no están tan bien. Y yo quiero animar a las personas, porque la idea no es sentir, ah, bueno, mi matrimonio no va bien, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ujú, Yo creo que aún en medio de esa temporada tienes la oportunidad de acercarte a Dios, ujú, de buscar consejería. O sea, Importante. creo que la gente subestima la necesidad de consejería, de Ujú, consejeros, de personas ujú, que te mentoreen, de personas que te escuchen, en las cuales tú sientas la confianza de poder abrirte, les ujú, deja a ellos también la confianza de poder opinar sobre tu vida y eso te permite también poder llevar las circunstancias, las situaciones difíciles. Y bueno, es algo que hemos nosotros experimentado, personas que admiramos, que tienen un trayecto de muchos años más que nosotros, con las cuales nos ujú. reunimos con cierta frecuencia y eso pues nos ayuda a llevar las cargas, porque al final pues es parte del proceso. Sí, sí. Y creo que tener un corazón que entienda esto, o un matrimonio que trata de hacer que esta sea nuestra realidad, por así decirlo, nuestro día a día, también como que es raro este comentario, pero como que te hace más atractivo, ¿sabes? O sea, yo como esposa, al ver que tú te esmeras y te esfuerzas por esto, por traer a Dios al centro, por cuidar también mi corazón, hablar de una forma indicada y todas las cosas que hemos hablado en este podcast,
hace que uno sienta más amor por el Exacto. otro. Es cierto. Sí. Bueno, creo que se nos acabó un poquito el tiempo. Vamos a ver cómo nos va, cuántos likes, cuántas personas ven, cuántas personas comentan y de repente pensamos en hacer una segunda parte. Si quieres volver a venir al podcast, a nuestro tercer, cuarto, quinto episodio, ya veremos. Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar conectados, llegar hasta el final. Esto lo hacemos pues para la bendición de todos y bueno, te invitamos a que puedas suscribirte, a que puedas darle like, a que puedas comentar, a que puedas compartirlo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hey, 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 y si llegaste hasta aquí para ver la pelea, pues déjame decirte que eso nunca pasa.